interdisciplinario haciendo énfasis en la erradicación del Helicobacter pylori si es que se presenta. Las causas más frecuentes de esta hemorragia a nivel de tubo digestivo alto sería la úlcera péptica hasta en un 40% de estas, las cuales tienden a resangrar y el 33% de todos estos pacientes van a ser adultos mayores. En cuanto a una hemorragia de tubo digestivo bajo, pues es la causa más frecuente la colitis isquémica y la diverticulitis, que también les voy a hablar más adelante. La que sigue, por favor, Doc. Bien, aquí la valoración clínica de la hemorragia, pues la vamos a clasificar en leve, moderada o grave, dependiendo de la clínica, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Tenemos una leve si tiene una tensión arterial sistólica mayor a 100, una frecuencia cardíaca menor a 100, y pues que en la clínica tengamos una leve vasoconstricción. Una hemorragia va a ser moderada si la tensión arterial es menor de 100, la frecuencia cardíaca entre 100 y 120, y clínicamente nuestro paciente presenta palidez y oliguria. Y va a ser grave cuando la tensión arterial es menor de 70, la frecuencia cardíaca mayor a 120 y clínicamente presente shock. Para la grave, principalmente vamos a canalizarle 2 vías periféricas al paciente y una vía central. Se le coloca oxígeno con puntas nasales a 3 litros por minuto. Extraemos pruebas cruzadas por el hecho de que probablemente sí requiere una transfusión sanguínea. Se le hace un electrocardiograma. Y bueno, se pueden colocar lo que sería suero salino o expansores de plasma. La valoración por endoscopía pues va a ser urgente y si se demuestra esta hemorragia o es probable, pues vamos a ingresarlo a piso para tratarlo inmediatamente y si no se demuestra, pues se le da el alta al paciente. Aquí les puse una imagen de una endoscopía en el antro gástrico donde se ve la hemorragia activa. La que sigue, por favor, Doc. Bien, ahora en cuanto a la malabsorción intestinal, se va a definir como una absorción inadecuada de nutrientes desde el intestino hasta su incorporación a lo que sea el torrente circulatorio o a la linfa. Esta malabsorción puede tener alteración en 4 niveles distintos. En la digestión intraluminal se da principalmente cuando un paciente tiene isquemia del intestino delgado y se ha visto que pues no va a presentar esteatorrea. Y los pacientes generalmente tienen antecedente de un ictus cerebral o un infarto. Si la alteración se encuentra a nivel de la digestión terminal, esto se debe a una destrucción del borde en cepillo de las células intestinales y pues a la disminución de la secreción enzimática de las mismas. Si la alteración está a nivel del transporte transepitelial, que sería la fase absortiva, se da por un adelgazamiento y reducción de la superficie intestinal y se va a demostrar debido a que el paciente presenta intolerancia al gluten o a la lactosa, cuando antes no era así. Y bueno, a nivel del transporte linfático, pues se da por trastornos circulatorios asociados. Clínicamente el paciente va a presentar diarrea, esteatorrea, aunque ya les dije que si es a nivel de la digestión intraluminal no tiene esteatorrea. El paciente va a perder peso y se va a conllevar una desnutrición. El tratamiento siempre va a ser causal, dependiendo de a qué nivel esté la alteración. Y vamos a tratar específicamente el déficit nutricional que tenga nuestro paciente. Se puede incluso utilizar la nutrición enteral. Y bueno, se recomienda darles a los pacientes vitamina B12 oral de 0.5 miligramos. Es una dosis más alta de la habitual, debido a que en una malabsorción intestinal, pues no vamos a absorber todo lo que entra al intestino. Entonces se aumenta la dosis para aumentar las probabilidades de que se absorba. La que sigue, por favor, doctor. Bien, en cuanto a alteraciones metabólicas del hígado, recordemos que como funciones, el hígado biotransforma los fármacos, sintetiza proteínas, así como otras moléculas activas como los factores de coagulación, y también se encarga de mantener la presión osmótica del líquido extracelular. Entonces, cuando hay alguna alteración a nivel del hígado, pues, ¿qué tenemos? Fisiológicamente les había dicho que disminuye su tamaño y el flujo sanguíneo se redistribuye a un flujo sanguíneo regional. Entonces, también reduce la actividad de enzimas hepáticas y de sus funciones metabólicas y disminuye pues la síntesis de todas esas proteínas, reduce la albúmina plasmática y la vitamina K. Entonces, nuestro paciente tiene mayor riesgo a sangrado y por disminución de su tamaño y de su funcionalidad, pues la biotransformación de fármacos va a ser menor. Entonces, en el adulto mayor, aunado a la polifarmacia, aumenta el riesgo de intoxicación por fármacos y el número de eventos de los efectos adversos. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la constipación o estreñimiento, se define como la reducción en el número y volumen de las evacuaciones. La prevalencia en pacientes mayores de 60 años será en 42% son mujeres y el 23% son hombres.
Y bueno, cabe destacar que del 15 al 30% de adultos mayores utilizan laxantes, lo cual a largo plazo hace la acción contraria de lo esperado por los laxantes, que sería una constipación crónica. Las causas principales de esta constipación son neoplasias, principalmente el cáncer colorectal, por una dieta principalmente baja en fibra o por el consumo de fármacos. El diagnóstico pues va a ser clínico y el tratamiento es higiénico-dietético, recomendándole al paciente que aumente el consumo de fibra y que realice ejercicio físico en medida de lo que el paciente pueda realizar. El tratamiento también va a ser causal. Si tenemos una neoplasia, pues vamos a hacer una interconsulta a oncología y pues vamos a tratarla como tal. También se pueden utilizar enemas cuando pues sea urgente quitar pues el tapón como tal. O la descompactación digital ya se da cuando hay impactación fecal tal cual y pues eso es una urgencia. La siguiente, por favor, doctor. Bien, ahora vamos a lo contrario, que sería la incontinencia fecal. El sistema nervioso entérico y por la liberación de neurotransmisores se engrosan los esfínteres y hay disminución de la contracción de los mismos. Como factores de riesgo para tener una incontinencia fecal sería la inmovilidad del paciente, que tenga diarrea o estreñimiento, el uso de laxantes, la polifarmacia, la demencia, alguna enfermedad cerebrovascular, Parkinson, que el paciente se encuentre en un estado de inconsciencia, que haya tenido un prolapso rectal, que tenga el suelo pélvico laxo o que tenga una lesión del esfínter anal. El diagnóstico se va a hacer con la historia clínica y con la exploración física. Y bueno, el tratamiento va a hacer que el paciente tenga una adecuada higiene. Vamos a crear hábitos defecatorios, es decir, vamos a decirle al paciente que vaya al baño cada 3-4 horas para evitar estos episodios de incontinencia. Vamos a actuar también a nivel de la dieta y se le pueden prescribir enemas para el vacío de la ampolla rectal, pero pues no es como un tratamiento fijo. También se ha optado por utilizar obturadores anales. ¿Cuál es el problema de estos? Que el paciente no se apega a ello porque es incómodo. Es la imagen que tenemos en la región inferior derecha. Pareciera como si fuera un tampón vaginal tal cual. Se introduce en el recto y tiene una película que al estar en contacto con el recto tal cual se va a romper por las secreciones del mismo y va a ser como si fuera una copita, que eso va a evitar que tenga los episodios de incontinencia, pero pues tampoco puede ser un tratamiento que sea, que use todo el tiempo, porque pues tendría que tener mucha más higiene, también tiene que tener sus hábitos defecatorios, entonces por eso vamos de la mano más con otras cosas. Los fármacos que se pueden utilizar va a ser dependiendo a la consistencia de las heces, si tiene diarrea o estreñimiento, vamos a darle un fármaco u otro, y en caso de la esfinteroplastía, pues es controversial su uso y entonces por eso la puse con signos de interrogación, porque se ha visto que aunque se la realicen, pueden seguir teniendo estos episodios de incontinencia. Entonces, ¿para qué sometes a un paciente a una cirugía que pues no le va a funcionar al 100%? ¿Ya que sigue, doctor, por favor? Bien, en cuanto a la diverticulosis y diverticulitis, tenemos el 30 al 60% de estos pacientes van a tener más de 60 años y el 95% de estos divertículos se presentan en el colon sigmoides. Otro dato importante es que el consumo de AINES aumenta el riesgo de la diverticulitis, entonces este sería otro punto para no darle AINES a un adulto mayor, aunado a lo de la gastropatía. Los divertículos tal cual suelen ser asintomáticos, pero cuando hay diverticulitis, o sea que estos se inflamen, pues va a haber dolor abdominal que puede ser continuo o intermitente, que va a ser poco intenso y se localiza principalmente en fosa ilíaca izquierda debido a que el 95% de estos se presentan en colon sigmoides. Algo característico de este dolor es que va a mejorar al evacuar y va a empeorar después de comer. Clínicamente el paciente va a tener diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, tenesmo rectal y puede haber moco en las heces. Como complicaciones tenemos que se perforen los divertículos, que haya infección o que sangren. Entonces el diagnóstico se va a hacer por radiografía o tomografía abdominal contrastada o una colonoscopía, que sería como el gold standard. Y bueno, como exploración física, dicen que hay como un signo que se conoce como cuerda cólica, que se va a sentir una masa alargada, elástica y dolorosa en la zona donde estén los divertículos. ¿La que sigue, por favor? Bien, entonces, para su tratamiento, tenemos el manejo conservador, que serían medidas higiénico-dietéticas, una antibiótico-terapia por el riesgo de infección, y se puede optar también por la nutrición parenteral del paciente, en lo que está mejorando.
Ahora, la clasificación de Hinchey va a ser para cuando ya tengamos como tal diverticulitis. Entonces, se divide en 5 estadios, del 0 al 4, y el 1 se subdivide. En un estadio 0, si tenemos diverticulitis que sea moderada clínicamente, pues el manejo va a ser conservador, que es el que tienen a su izquierda. En un estadio 1A, hay una inflamación pericólica, pero no tiene absceso, entonces el tratamiento es conservador. Cuando es 1B, la inflamación pericólica ya tiene un absceso, entonces aquí entra el endoscopista de la mano con nosotros, porque si dicho absceso mide menos de 2 centímetros, el tratamiento es conservador, pero si mide más de 2 centímetros, vamos a hacer un drenaje percutáneo. Bien, en el estadio 2 hay absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia, y es lo mismo que con el 1B. Si mide menos de 2 centímetros, el tratamiento es conservador, mientras que si mide más de 2, se opta por el drenaje percutáneo. En cuanto al estadio 3, hay peritonitis generalizada, pero no se comunica con la luz intestinal. Y pues el manejo va a ser una cirugía urgente por colectomía. Y un estadio 4, aunque el tratamiento es el mismo que el 3, la descripción es distinta. Hay una peritonitis fecal porque se comunica con la luz intestinal. El hecho de que le demos una cirugía o un drenaje percutáneo no exenta que también se le dé lo que incluye el tratamiento conservador, digamos que irían siempre de la mano. El que sigue, por favor, doctor. Bien, ahora en cuanto a la diarrea, se va a definir como el aumento en el número de las deposiciones y o la disminución de su consistencia. Se puede dividir en 2 grupos, lo que sería diarrea aguda y crónica, la aguda menor de 2 semanas y la crónica mayor a 2 semanas. Es por su duración. Y bueno, estas se pueden subclasificar. La diarrea aguda también puede ser de tipo infecciosa, inducida por fármacos, o funcional, principalmente debido al estrés. En cuanto a la diarrea crónica, puede ser inflamatoria, debido a colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o enterocolitis, osmótica por síndrome de intestino corto o déficit de lactasa, una diarrea secretora por adenomas secretores, una diarrea por motilidad intestinal alterada, que se presenta en pacientes con colon irritable, o una diarrea facticia por el abuso de laxantes, que les decía que es muy común en esta etapa de la vida. ¿La que sigue, doctor? Bien, la diarrea aguda también se puede clasificar en leve, moderado o severa. Leve cuando hay menos de 3 deposiciones diarias y los síntomas gastrointestinales son leves, pero no hay síntomas sistémicos. En la diarrea moderada tiene de 3 a 6 deposiciones diarias. Hay una deshidratación que va de leve a moderada y hay síntomas gastrointestinales intensos o persistentes, o en su defecto puede haber síntomas sistémicos. En el caso de la diarrea severa, son más de 6 deposiciones diarias, la deshidratación pues ya es grave y hay síntomas gastrointestinales y sistémicos. La que sigue. Bien, aquí les puse de la diarrea aguda, la que se clasifica como infecciosa porque sería una de las más comunes. Los pacientes adultos mayores son más propensos a infecciones y que estas sean más graves. Entonces les puse los agentes más comunes con sus respectivos síntomas y los alimentos asociados a estos. Por ejemplo, la salmonela, que tiene un periodo de incubación de 2 a 36 horas, pues obviamente todos estos agentes van a presentar diarrea. Sin embargo, pues la sintomatología es un poco variable dependiendo de uno al otro. De la salmonela tenemos que puede haber náuseas, vómitos, cólicos, fiebre, cefalea y una artritis que se puede presentar de 3 a 4 semanas después de haber tenido la infección. Y los alimentos asociados serían la carne cruda, el pollo, huevo, leche y derivados, el pescado, la crema de manilla, el chocolate. En cuanto a la Escherichia coli, con un periodo de incubación de 3 a 9 días, va a presentar diarrea líquida, vómito y cólicos severos, y se asocia al consumo de carne bovina cruda, leche bronca, que sería como tal la leche así como salió de la vaca, voy y me la tomo, sin hervir ni nada, lechuga, jugo de manzana, alimentos contaminados con materia fecal. Campylobacter, con un periodo de incubación de 2 a 5 días, presenta una diarrea acuosa o con moco y que puede tener sangre oculta. También hay leucocitos en heces, fiebre, dolor abdominal, náuseas, cefalea y dolor muscular. Se asocia a pollo crudo, leche bronca y contaminación cruzada de alimentos. La listeria monocitógenes, que tiene un periodo de incubación de 3 a 21 días, inicia como síntomas gripales y van a evolucionar a gastrointestinales, pero se caracteriza por tener una fiebre persistente. También se asocia a leche bronca, quesos, verduras crudas, salchichas crudas, pollo, carne cruda, pescado crudo o ahumado. En el caso de Clostridium botulinum, con un periodo de incubación de 12 a 36 horas o incluso hasta 8 días, pues va a tener fatiga extrema, debilidad, vértigo, dificultad para hablar o deglutir, parálisis flácida, dolor abdominal, diarrea, y pues se asocia a alimentos mal procesados o crudos,
maíz en conserva, frijol verde, sopas, atún, pollo, carnes frías, jamón, etc. Clostridium perfringens, con un periodo de incubación de 8 a 12 horas, presentan cólicos intensos y diarrea, y pues esta es la que se asociaría, en vez de carne cruda, es carne cocida o caldos de carne, o se dice que en cocción de grandes cantidades de comida a fuego lento. Principalmente esto se da en lo que serían cafeterías, escuelas, y pues en los asilos, ¿no? Donde les hacen de comer a muchos adultos mayores al mismo tiempo, pues tienen más predisposición a que haya este agente en la comida. Y pues por aurus puede dar náuseas, vómito, cólico abdominal e incluso llevar hasta la postración. Y los alimentos son carnes y derivados, así como aves, huevo, atún, papa, pollo, pastas, pan y lácteos. Entonces, en conjunto, pues, ¿qué aprendemos de estos agentes? Que pues no hay que darles a los adultos mayores carne que esté cruda o semicruda o que término medio y no sé qué, no, la carne tiene que estar bien cocida, así como las verduras también que estén bien cocidas, y procurar siempre lavar adecuadamente y desinfectar todos los alimentos que le vayamos a dar a nuestro adulto mayor. Y pues para el Clostridium perfringens, pues sería tratar de no hacer grandes cantidades de comida al mismo tiempo, sino como en diferentes recipientes, si van a ser para muchas personas. La que sigue, por favor, doctor. Y bien, en cuanto a su tratamiento, pues va a ser causal para la diarrea crónica. Recuerdan que su subclasificación les dije cuál sería la causa de estas, entonces vamos a tratar como tal la causa. Y siempre vamos a rehidratar a nuestros pacientes y se le pueden suscribir probióticos para tratar de mejorar su flora intestinal. En cuanto a las medidas no farmacológicas, pues sería qué alimentos sí se recomiendan en el adulto mayor y cuáles deberíamos evitar en medida de lo posible. Y en los recomendados, pues están las papas, fideos, arroz, trigo, tés, yogur natural, pescado, carne de ave pero sin piel, cocida o a la plancha, huevos duros, manzana, membrillo, plátano maduro, etc. Mientras que hay que evitar verduras que estén crudas y principalmente si estas son de hoja verde, productos integrales, hay que evitar refrescos, café, zumos de frutas, aguas con gas, leche y derivados, carne de roja, cerdo o embutidos, huevos que están fritos, frutos secos, frutas crudas o los dulces y el alcohol. La que sigue, por favor. Y bien, ahora les puse por último, pero no menos importante, lo que sería el cáncer gastrointestinal. Y hay que recordar que el 75% de todos los cánceres en general se van a presentar en el adulto mayor. Entonces aquí les puse que el cáncer gástrico es más prevalente en latinos, y si el paciente además presenta una infección por Helicobacter pylori, aumenta 6 veces el riesgo de ese tipo de cáncer. En cuanto al cáncer hepatocelular, pues se asocia a pacientes que han tenido hepatitis C, que tienen diabetes mellitus y obesidad. El cáncer de colon, pues cuando hay antecedentes en las familiares de este cáncer, el riesgo va a aumentar por 5. Y pues cuando hay pólipos adenomatosos, pues también aumenta el riesgo. Y bueno, para el cáncer de páncreas, se va a aumentar el riesgo cuando el paciente tenga un índice tabáquico alto y también consuma alcohol. Bueno, algo importante del cáncer, recordemos que generalmente suele ser asintomático, entonces nos lleva a un diagnóstico y tratamiento tardío. Y bueno, debido a su sintomatología, también luego retrasamos como tal el diagnóstico y por ende el tratamiento. Y bueno, cuando detectemos cualquier tipo de cáncer, es importante siempre derivar a oncología para que pues ellos den el tratamiento a nuestro paciente. La que sigue, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchas, compañera. Sí. Ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes, doctor. A continuación vamos a comenzar con el tema de problemas odontológicos. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues tenemos que en la actualidad la salud bucal es considerada como una parte integral de la salud de los individuos. Sin embargo, el personal médico no le da la importancia que debería y por ende no trabaja en una relación muy estrecha con el odontólogo. Desafortunadamente, esta situación con el paso de los años no se ha modificado para nada. En el caso de nuestros adultos mayores, el que tengan una cultura de prevención es de gran importancia, debido a que, como sabemos bien,
son un grupo muy vulnerable, tanto física, psicológica, económica y socialmente. Pero desafortunadamente en nuestro país esta cultura de prevención no se ha logrado generar adecuadamente, ni tampoco se han implementado como deberían las medidas de autocuidado, llegando incluso a creerse erróneamente que es normal el llegar a una edad mayor sin dientes, pero pues eso es algo que no debería ser aceptado ni debería seguir sucediendo en nuestra sociedad, debido a que la salud bucal es una parte muy importante para la integridad de los individuos en todas sus edades. Y pues también hace falta que nuestra sociedad reconozca que resulta muchísimo más económico el invertir en medidas de prevención que en la atención a los daños a la salud y la rehabilitación que pueda generar. Cuando hay una pérdida de la salud bucal, bueno, pues esta nunca debería ser considerada como una parte inevitable de la vejez, sino que es una consecuencia o un reflejo de los factores que intervinieron durante toda la vida de un individuo, como pueden ser la historia familiar, su historia socioeconómica y cultural, además de aquellos cambios propios de la biología que se le adjudican al proceso de envejecimiento. También es importante mencionar que, pues, debido a que actualmente hay un rápido crecimiento del grupo de adultos mayores en la población general de nuestro país, pues es posible predecir cuáles van a ser aquellos requerimientos en su atención odontológica. Estos requerimientos, pues, van a ser mayores con el paso de los años, por lo que es importante prevenir y atender de forma oportuna a nivel odontogeriátrico, porque pues esta es una necesidad que actualmente y en un futuro cercano va a ser va a tener mucha repercusión, ya que de no llevarse de forma oportuna en una prevención y una atención adecuada, los servicios de salud se van a ver rebasados debido a los gastos excesivos que esto nos va a generar. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, en cuanto a la prevención, pues tenemos que esta se va a llevar a cabo principalmente en el primer nivel de atención, debido a que en este nivel vamos a tener una mayor posibilidad de alcanzar un impacto en la salud de los adultos mayores. ¿Cómo vamos a poder prevenir problemas odontológicos? Bueno, pues va a ser por medio de una revisión cotidiana de la cavidad bucal que se puede realizar incluso en el consultorio médico. Resulta ser una medida muy eficaz y obviamente de súper bajo costo, que no debe ser exclusiva del odontólogo. Nosotros como médicos generales o médicos de primer contacto podemos realizarla a nuestros pacientes. Y gracias a que haya una revisión cotidiana de esta cavidad, pues nos va a ser posible una detección oportuna de padecimientos odontológicos e incluso de padecimientos de tipo sistémico, como pueden ser alteraciones hematológicas, metabólicas, inmunológicas, ortopédicas, también procesos infecciosos o en el caso de nuestros adultos mayores que detectar si hacen uso crónico de fármacos, si tienen algún tipo de deficiencia nutricional, entre muchas otras. Por ello, la atención en odontogeriatría pues va a tener una gran relevancia en la prevención y en la atención de la salud general de nuestros adultos mayores, porque pues este grupo poblacional, en estos pacientes van a coincidir dos aspectos que a los que debemos presentar mucha atención, que son en primer lugar que sufren de polipatología y en segundo lugar la polifarmacia. También resulta importante comentar que hay que fomentar que se establezca una relación estrecha y adecuada entre el médico y el odontólogo. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para que podamos tener una adecuada referencia y contrarreferencia de nuestros pacientes, así como poder hacerles saber la importancia de conocer cuál es el proceso normal de envejecimiento para poder diferenciarlo de otras patologías bucales que sean muy comunes en este grupo de edad, además de las medidas de prevención y de autocuidado que ayuden a mantener o incluso a mejorar la salud de nuestros adultos mayores. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues en el aspecto epidemiológico, hay datos que nos arrojan
que en los últimos 40 años ha habido un aumento en la demanda de atención odontológica de nuestros servicios de salud por parte de los adultos mayores. En el año 2007, en el grupo de 65 y más años, el 74% de estos pacientes presentó algún grado de enfermedad periodontal y un promedio de 10.2 dientes perdidos. Con relación a su morbilidad, bueno, pues en el grupo de 60 y más años, la Secretaría de Salud reporta que la enfermedad periodontal es la séptima causa de morbilidad en la población. Y pues a pesar de que actualmente los adultos mayores buscan atención odontológica con más frecuencia que en los últimos 40 años, hay datos que aún nos arrojan que aunque en esta población de 65 y más años hayan tenido revisiones de cavidad bucal, no lo hacen de forma constante debido a que incluso han tenido su última revisión hasta hace menos de 5 años. Es decir, que no lo hacen con la frecuencia que deberían, dejan pasar mucho tiempo entre una revisión y otra. Por otra parte, algunos datos aportados por lo que se conoce como el Proyecto Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento, también conocido como SABE, del estado de Yucatán, nos revelan que la prevalencia de dificultad para comer por problemas bucales, que es el título de la gráfica que se muestra en esta diapo, en los adultos mayores presenta un 8.2% de prevalencia y esta va a ir incrementando conforme aumenta la edad de los pacientes. Es decir, que a mayor edad, mayor dificultad para comer van a presentar. Y pues tampoco, bueno, no arrojó datos que nos presenten una diferencia entre géneros, es decir, que va a ser igual tanto para hombres como para mujeres. La siguiente, por favor. Hasta aquí nos quedamos, doctora. Ya estamos en el tiempo. Ok, doctor. Dejamos de compartir pantalla. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bonita tarde. Gracias, doctor.